¿Se me escucha bien? Sí, Ya, súper. ya, bueno. Buenas tardes a todos los presentes. Cuando son las 6:08 de la tarde, damos por inicio entonces a la última charla que realizaremos en lo que respecta a atención primaria de salud en química y farmacia. Y hoy tenemos el agrado de presentar a Fernanda del Salgado, tesista de química y farmacia en el hospital, perdón, en el CEFAL de Puente Alto, la cual nos expondrá algunos detalles en lo que respecta a su trabajo. Nada más. Gracias, Cristian. Sí, bueno, como decía Cristian, lo que hoy día yo quiero explicar más que nada es el proceso que toma para realizar la tesis en el área clínica en atención primaria. Miren, entonces, lo primordial en la parte del anteproyecto es primero la búsqueda del director y después del subdirector o patrocinante. ¿Cómo funciona este tema? Es que si, por ejemplo, el director es alguien que trabaja en el área de atención primaria, ya sea en el CEFAM, como subdirector o como farmacéutico clínico, después uno tiene que generar como este enlace con la universidad, que ahí vendría siendo el subdirector o el patrocinante. Si el subdirector también forma parte del, por ejemplo, el CEFAM en el que uno está haciendo la tesis, ahí uno tendría que buscar patrocinante, que sería un profesor de la universidad. En mi caso, mi director de tesis fue Francisco, que también dio una charla hace unas semanas atrás, y como subdirector yo tuve al profesor Cristian Plaza. Como correctores, yo no tuve que hacer, la verdad, mucha gestión, porque cada uno ahí sugirió un corrector y yo hice las consultas correspondientes y me dijeron que sí podían ser los correctores de mi tesis. De ahí, una vez que uno ya tiene las personas que te van a acompañar en este proceso, uno pasa a plantearse el problema, que sería qué es lo que uno va a hacer. Primero, qué es lo que se va a realizar. Fernanda, disculpa, si estás presentando, no se ve como la presentación en sí, se ve como el PowerPoint en chiquitito. Ah, chuta, a ver. ¿Y ahí? Yo al menos sigo viendo el PowerPoint como chiquito. No. No cambian absolutamente nada, ¿no? No. Bueno, de todas maneras, si quieren continuamos sin el Power porque al final era más que nada un material de acompañar. Sí, no, pero es igual se ve, yo creo que en chico, pero ir cambiando como... Ah, ya, a ver, intentemos una vez más. Son cosas que A pasan. ver. Sí, a ver. Ahí se ve como que dice planteamiento del problema o se sigue viendo... Sí. Ya, perfecto. Entonces, como planteamiento del problema, ¿qué se va a realizar? En mi caso, yo dije que se iba a hacer una revisión de la medicación. Y después, ¿en qué población se va a hacer esta revisión de la medicación? Por ejemplo, en personas jóvenes, en niños, en personas mayores. Yo elegí que sea en personas mayores y que además tengan al menos 2 patologías crónicas, que sería diabetes o hipertensión, más alguna otra que tenga. También tenían, qué sé yo, ser mayor de 65 años, que tengan polifarmacia, que era al menos 5 medicamentos. Y de ahí pasé a ver qué es lo que se iba a evaluar en estos pacientes. Entonces dije, ya, si voy a tener pacientes que son hipertensos, necesito evaluar la presión. Si tengo pacientes que son diabéticos, necesito evaluar la glicemia, necesito evaluar la hemoglobina glicosilada. Además, si voy a hacer una entrevista, necesito evaluar la adherencia. Y así. ¿Y cuándo se va a evaluar? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente hipertenso, si le hago alguna modificación en la terapia,
tengo que saber cuánto tiempo tengo que esperar para poder evaluar su presión y ver si realmente está siendo efectiva o no la terapia. Si tengo pacientes diabéticos, tengo que saber de que tengo que esperar 3 meses para ver un cambio en la hemoglobina glicosilada. Y después, ¿qué se espera lograr? Que sería en el tema de una hipótesis. Por ejemplo, yo espero que se me compensen los pacientes hipertensos, que se me compensen los pacientes diabéticos, o que mejore la calidad de vida. Ahí va dependiendo del servicio que uno haga, porque además de revisión de la medicación, hay distintos servicios, por ejemplo, hacer educaciones, hacer un seguimiento farmacoterapéutico. Ahí va a depender de lo que ustedes quieran hacer con sus pacientes. Luego, cuando uno ya hizo el tema del planteamiento del problema, uno pasa a elaborar el anteproyecto de tesis, que ahí uno le escribe a la coordinadora docente, Nancy Valdera, y ella te manda cómo es el formato del anteproyecto de tesis, que va a incluir una introducción, la hipótesis, en este caso, porque como es tesis y no es ¿cómo que se llama? Profundización profesional, no dura 6 meses. Entonces, es otra cosa completamente distinta. La tesis va a requerir una hipótesis y también vas a plantear tus objetivos, una metodología bien resumida y más o menos un plan de trabajo de cuánto es lo que te vas a demorar haciendo la tesis. Luego, antes de poder recién empezar a implementar todo lo que uno quiere hacer, tiene que pasar por unos procesos de aprobación, que son 3. El primero sería por la facultad, que ahí más que nada uno lo que hace es elaborar el proyecto, lo firman en mi caso el director y el subdirector, y se envía a la facultad y se le envía nuevamente a Nancy. Una vez que la facultad aprueba el proyecto, uno se lo envía en mi caso, yo se lo mandé a mi director de tesis para que él lo postulara al centro y lo aprobaran en el centro. Una vez que en el centro se aprueba este proyecto de tesis, tiene que pasar por un comité ético-científico, que se llama, y el comité a elegir va a depender de dónde se encuentra el CEFAM. En mi caso fue el Metropolitano Sur Oriente, si no me equivoco. Y ahí hay que mandar bastantes cosas, que sería el currículum, que sería la tesista, yo, el director y el subdirector, la verdad todas las personas que están involucradas en el proceso, enviar el proyecto de tesis que está aprobado tanto por el centro y por la Facultad de Química y Farmacia, la carta de autorización del centro que tiene que especificar que uno puede acceder a las fichas clínicas, y que cuenta como con la autorización de la misma directora. Y por último, el consentimiento informado, que cada paciente que uno va a unir al estudio tiene que firmarlo para poder tener un respaldo legal. Y después, con respecto como a los conocimientos que hay que tener para realizar la tesis, hay 3 pilares, que sería primero los conocimientos más técnicos, por así decirlo. Primero, las características de la población. Si uno va a hacer una intervención con estos pacientes, si, por ejemplo, son neonatos, es completamente distinto a si son mayores, por temas farmacocinéticos, farmacodinámicos. También tienes que saber bien cuáles son las bases de las patologías que uno va a enfocarse, la hipertensión, qué es lo que puede dañar, cómo está el riñón de los pacientes, en la diabetes, qué otras consideraciones habría que tomar, por ejemplo, si una persona tiene diabetes e hipertensión, cuál sería el tratamiento más adecuado para eso. Y también sería importante considerar el arsenal del CEFAM, porque, por ejemplo, uno puede tener la idea del tratamiento más ideal para una persona, pero resulta que el consultorio solamente tiene enalapril, losartán y amlodipino, por ejemplo. Entonces es más complicado ir manejando un tratamiento con algo más acotado. Luego el trato con el usuario, porque si uno va a tener un contacto directo con la persona, tiene que saber bien qué es lo que se le puede decir, qué es lo que no se le puede decir en ese mismo momento, cómo tratar de darle contención si es que el paciente se bajonea,
Y también es súper importante el tema del trabajo multidisciplinario, ya que, por ejemplo, si estás viendo que el paciente durante la entrevista te está contando de que no tiene buenos hábitos alimenticios, no tiene actividad física, podrías ayudarlo como derivándolo a una nutricionista, o si ves que se pone a llorar y está pasando por un mal momento, preguntarle si consideraría ir a salud mental y así. Siempre tener en cuenta que hay más profesionales en el ámbito y no estamos solos en el proceso. Y también depende del centro, pero por ejemplo en el que yo lo hice estaban todos súper dispuestos a ayudar. ¿Qué más les puedo decir? Con respecto a los conocimientos, yo creo que lo importante en el área clínica, por sobre todo, es obviamente tomar harta en consideración las farmacologías, farmacia clínica, la parte del internado, y también si sienten que les falta, siempre hay cursos que ya sean los da la Sochimi, hay otra que se llama OTEC Educanova, también está la misma facultad, que ofrecen cursos o diplomados que también pueden ayudar mucho en el proceso. Y si uno ya es alumno en vía de titulación, puede, por ejemplo, el profe Plaza es un coordinador de muchos cursos y diplomados que si uno le explica que los necesita para poder ayudarles con el proceso de tesis, también no hay ningún problema en que los acepten. No sé si tienen más dudas con respecto al tema del proceso. ¿Aló? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Chris. Sí, perdón, no había visto tu manito. Ahora me veo, ¿cierto? No, se me bugueó No. la cámara. Ahí sí, ya. Yo tengo una duda respecto a las patologías. ¿Cuál fue como el criterio de la decisión respecto a la elección de las patologías? Como, ¿en qué te basaste? ¿Como en la susceptibilidad de la población o porque eran de interés? Claro, una porque eran de mi interés Ujú. y otra porque en temas de comorbilidades, las más comunes son hipertensión, dislipidemia y diabetes. Ujú. Y yo dije por un tiempo por un tema igual de tiempo, presión y diabetes son las que puedo ver más rápido unos resultados. Porque ya de ahí, si me meto en temas de salud mental, es un proceso mucho más alargado. Entonces, yo creo que tiene que ver con un tema de prevalencia y de tiempo. Gracias. Gracias. De nada. Yo tenía una duda, así como más en temas de como personal, tú como en la U igual no nos enseñan mucho de temas de habilidades blandas y como dijiste en temas de entrevista hay que estar mucho con el usuario y como saber lidiar con ciertas situaciones, como ¿lo Claro. aprendiste en el momento o cómo hiciste para tener más habilidades? Miren, hay dos formas que igual ayudan harto. Una, hay algo que se llama Manual de Seguimiento Farmacoterapéutico para usuarios ambulatorios, que ahí enseñan todo más que nada como teórico, cómo manejar al paciente, ya sea, por ejemplo, cuando está un poco en negación en ciertas cosas o cuando se coloca triste, cuando no quiere aceptar algún tratamiento, qué sé yo, etcétera, etcétera. Está ahí todo lo teórico, cómo manejar la entrevista, cómo iniciarla, cómo llevarla y redirigirla hacia donde tú quieres. Y de ahí, en internado, se hace una práctica en la cual tú ensayas una entrevista con pacientes que son simulados. Y eso igual ayuda bastante a prepararte para el futuro. Obviamente que no te deja al 100% listo, pero ya después, por ejemplo, en mi caso yo tuve que hacer 40 entrevistas, entonces obviamente las primeras cuestan un poquito más, pero ya después uno sabe cómo manejar al paciente. Ya, súper, muchas gracias. De nada. No sé si alguien más quiere hacer preguntas.
Yo quiero hacer una acotación, que las tesis en clínica son súper igual lentas. En mi caso, por ejemplo, yo partí a fines del 2021, yo les voy a ser súper sincera en eso, porque primero tuve que pasar, el anteproyecto de tesis yo les recomiendo que lo hagan lo más rápido posible. Yo lo hice en una semana. Después la universidad se demoró como 2 semanas en entregarme el tema de la aprobación. El centro fue bastante rápido, pero fue porque mi director igual es súper cercano al tema de la directora, entonces pudo rápidamente pasarle el proyecto, pero el comité conmigo se demoró como 4 meses en aprobarme el proyecto, entonces recién partí a principios del año pasado. Y de ahí el tema de reclutar a los pacientes igual puede ser un proceso súper tedioso. En mi caso yo tuve que unir a 120 personas, entonces tú tienes que ponerte en contacto con estas 120 personas y lograr que firmen un consentimiento, que tampoco es menor. Pero una vez que ya se pone en marcha y ya empiezas a hacer las intervenciones, ya empiezas a ver que los médicos están aceptando las cosas que tú estás sugiriendo y después cuando llamas a control a los pacientes están compensados, están más contentos ellos, la verdad es que es súper gratificante. En mi caso, yo hice 2 tipos de revisiones, una revisión que fue sin entrevista y una revisión con entrevista versus un grupo control. Y tanto el sin entrevista como con entrevista hubo una como de importancia estadística el aumento de pacientes compensados, tanto de hipertensión como de diabetes, y también se vio que aumentó la adherencia. Así que puede ser súper tedioso al principio y desmotivante porque sientes que las cosas no salen, pero después, si de verdad te apasiona la clínica y ves que los pacientes están mejor, especialmente los que tuviste contacto porque sabes quiénes son y lo viste lo mal que estaban, son gratificantes, es un proceso súper gratificante. Y recomiendo de todas maneras que tomen cursos, especialmente de cosas que la universidad quizás no recalca tanto, porque la hipertensión y la diabetes quizás son cosas que lo tenemos súper claros, pero hay otros manejos que en mi caso no eran lo primordial, pero que igual cuando en la entrevista el mismo paciente me dice, por ejemplo, que está súper adolorido y de repente en la U no se refuerza tanto el manejo del dolor. Y hay cursos que te entregan esa información y lo recomiendo. Y aceptan estudiantes para que no digan, no estoy estudiando, todavía no puedo tomar el curso. No, háganlos. Yo todavía no me titulo y ya tengo como 5 cursos, así que motívense nomás. Ya, súper. Mira, justo respecto al tema de los cursos diplomados, en el chat dejaron una pregunta. Álvaro pregunta ahí, en eso que te mencionaste de los diplomados, ¿te permiten terminarlo o solamente ir a unas clases? No, yo ahora tengo el diplomado. Me permitieron terminarlo. No solamente las clases. Y también los cursos de la universidad también te los permiten si es que tú conversas con el profe y le explicas bien el proceso, no hay ningún problema. No debería haber ningún problema, porque yo igual, no solo yo, también conozco a otra gente que ha tomado los cursos. Ya, genial. Es una muy buena oportunidad, la verdad. Sí, sí. A mí me surgió una duda respecto, por ejemplo, a los pacientes que numeraste. ¿La cantidad de pacientes la definieron en conjunto o te impusieron como una cantidad? O sea, va por temas estadísticos generalmente el cálculo, pero se puede cambiar. Por ejemplo, a mí en un principio me habían dicho 180, pero después me dijeron, no, ¿sabéis qué? Bajémoslo a 120 para que no sea tan lento el proceso. Así que no es que sea un número y en ese número nos quedamos, también puede cambiar. Y también depende de dónde estén haciendo la tesis, porque, por ejemplo, en mi centro igual hay muchos usuarios inscritos y hay muchos usuarios mayores, entonces obviamente el N va a ir aumentando, pero puede ir variando en cada centro la cantidad de personas que tengas que unir. Ya entiendo. Gracias. De nada. No sé si No alguien sé más quiere si, escribir algo. sí, consulta, aprovechen. Me pusieron, ¿la pandemia afectó la duración de tu tesis? No sé si la duración,
yo creo que afectó más, uno, la decisión de mi tesis y otra, el tema del clima. Siento que afectó más mi tesis, como que como estaba con personas mayores, una vez que yo ya tenía a todos mis usuarios reclutados, ya era invierno, entonces me costó harto poder convencerlos de que vayan a una entrevista conmigo, o de repente les decía, venga a una entrevista, me decía ya, y yo iba, los esperaba y no llegaba porque estaba lloviendo o porque hacía mucho frío, entonces no querían salir de la casa. Y eso más que nada iba afectando la duración. Y la decisión, yo inicialmente quería hacerla en un hospital, pero por el tema de pandemia no se pudo realizar en un hospital, y ahí el profe Plaza me recomendó hacerla en atención primaria con Francisco, y la verdad es que quedé súper encantada. Yo creo que esta es mi área, la verdad. Yo creo que es más por un tema de contacto con el paciente, porque en clínica es ver medicamentos y uno no tiene tanto contacto con el paciente, pero sí en atención primaria, especialmente cuando se hacen las entrevistas. Yo en mi caso no solamente evalué temas clínicos, sino que también evalué cómo afectó económicamente al consultorio y en la calidad de vida de las personas. Entonces tuve que hablar con ellos al principio del estudio y al final del estudio. Entonces se acuerdan de ti y te agradecen por tu tiempo. Entonces como que es un trabajo que uno ve en la persona el cambio que uno puede hacer. No sé si alguien más tiene otra duda, pero me surgió otra. Por ejemplo, tú como tesista, ¿te costó mucho como tener una relación como con los demás profesionales de la salud, con el equipo clínico, como darte a conocer como tus recomendaciones, tu intervención, o no fue tan difícil? Yo creo que con los farmacéuticos no es tan difícil, pero es porque en el centro está bastante implementado el tema de la clínica. Entonces, no solamente estaba yo, también Natalia, que dio la charla hace unas semanas atrás. Entonces, nos apoyábamos mutuamente. Entonces, no sé, yo tenía un paciente que no tuve que entrevistar, pero sí yo veía que habían problemas de adherencia. Le decía, qué sé yo, Nati, ¿me puedes llamar a este paciente y hacer una educación? Entonces siento que con el tema de entre farmacéuticos el problema no fue tanto. Yo creo que el problema es más como con los médicos, que uno hace las recomendaciones, uno las justifica y de repente ni siquiera las leen. Entonces es súper frustrante en ese caso cuando uno sabe que un cambio les va a hacer súper bien a un paciente, pero al final queda en nada. Entonces no va tanto como con farmacéuticos o nutricionistas o todos, porque todos esos apoyan súper bien. Yo creo que los médicos de repente por el tema de tiempo no se toman todo lo que deberían en leer el historial del paciente y ver lo que han estado pasando y viviendo desde su último control. Claro, súper gracias. Pero igual, por ejemplo, en mi tesis tuve como un 70% de aprobación de las intervenciones, que no es lo ideal, pero tampoco fue poquito. Igual si tienen más consultas y no se les ocurre ahora, me pueden escribir por correo. Se los voy a dejar acá en el chat por si quieren información de con quiénes buscar tesis. Yo, por temas de atención primaria, si quieren atención primaria sí o sí, recomiendo al profe Plaza porque él tiene todo el tema de la experiencia, sabe harto, entonces puede guiar bastante en el proceso, y también tiene hartos contactos de personas en atención primaria, no solamente Francisco, sino que también tienen otros centros. O si no, también está la opción de la profe Rosemary, porque ella también tiene muchos contactos y también puede ayudar harto ahí a generar un enlace. Y obvio también que si quieren estar en el área clínica,
que se esfuercen harto igual en los ramos que están relacionados a la clínica para que igual los profes los vean y vean que están motivados. Entonces, cuando ustedes consulten por una tesis, no tengan como dudas en dárselas. Por ejemplo, yo apenas terminé mi internado, di mi última prueba de internado, le escribí al tiro al profe Plaza que quería la tesis. Entonces, que se vea interés para que ellos sea más fácil obtenerla más que nada. Porque igual de repente es complicado. Vamos a sacar una fotito como de la charla, así que Ya, si sí, alguien oye. quiere prender su cámara o algo, vamos. Si no, vamos a sacarla ahora. 1, 2. Ya, súper. Dale, Cris. Entonces, damos por terminado esta charla. Primero que todo, agradecerle la disponibilidad y la disposición a Fernanda por esta charla, que estuvo muy buena, muy interesante. Y eso, recalcarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Farmacéutico en Instagram, en donde tenemos los posts informativos y los reels. Y también que nos pueden seguir en el canal de YouTube, donde va a estar esta charla y todas las demás grabadas. Eso. Súper. No, muchas gracias a ustedes Gracias. también por estar interesados en el tema. Sí. De verdad, el proceso es un poquito tedioso al principio, pero después es súper, súper, súper gratificante. Lo recomiendo. Hay una manito Una levantada. manito levantada, sí. Hola, buenas tardes, soy Paula. ¿Podrían Hola. dejar el link del canal de YouTube también, porfis, para revisar los videos? Y muchas gracias, Fernanda, por contar tu experiencia. No de Lo busco nada. al tiro y lo dejo en el chat de inmediato, ¿ok? Ahí está. Ah, ahí está, súper bacán. Muchas gracias. De nada. Muchas Eso. gracias a todos. Muchas gracias, Sí, Fernanda. muchas en serio. gracias a todas las personas Que por estén venir bien. también. Chao, que estén Fernanda. bien. Chao.